Aleluya. Buenas noches, hermano pastor. Disculpe, el Hebreos, Mayrita. ¿cuál era? ¿Cómo está, hermano? Bendiciones. Capítulo 6. Ya, gracias, mi Hebreos, hermano. capítulo 6. Sí. Ah, no, yo les dije hebreos. ¿Es hechos o les dije hechos? No, hebreos. Hebreos, sí. No sé aquí qué me sucede, hermano. El frío, creo yo. Hechos. Hechos de los apóstoles. Hechos, ya estamos. Eso, ahí sí. Hechos capítulo 6. Amén, amén. ¿Quién más tenemos por ahí? La hermana Melanie Villegas, que Dios la bendiga. Joelito, bendiciones. Guillermo, Guachito y Mayrita, que Dios los bendiga. Sí, no Leslie. prendo porque estoy un poco desmejorado. Yo he estado con medicamentos, por eso no prendo la cámara. Amén. No, ya vamos a orar al finalizar, ¿ya? Vamos a orar por ti, Guachita. Muchas gracias, pastor. Amén. Vamos a ver. Ahí estamos. Vamos a la palabra. Perdón, pastor, ¿qué tema es hoy día? El tema de hoy día es los 3 requisitos indispensables de todo servidor. Hechos. Ajá, sí. Sí, los 3 requisitos indispensables de todo servidor. Obviamente servidores que están conforme al corazón de Dios, ¿no? Conforme a la palabra de Dios. Podemos nosotros servir a Dios sin estos 3 requisitos, claro, podemos servir a Dios. Pero obviamente, hermano, nuestro servicio no será agradable a Dios, no tendrá el efecto que deba tener, que desearíamos pues que tengamos. Y mire cómo dice la palabra, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Dice, en aquellos días, multiplicado el número de los discípulos, se produjo una murmuración de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en el servicio diario. Así que los 12, habiendo convocado, a la congregación de los discípulos, dijeron, no es bueno que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Hermanos, buscad más bien de entre vosotros 7 varones que sean de buen testimonio, ¿sí? Y llenos de espíritu y de sabiduría, a quienes encarguemos este servicio. Fíjese, a quienes encarguemos este servicio. Y nosotros nos dedicaremos a la oración y a la predicación de la palabra. Y lo dicho fue agradable delante de toda la congregación y escogieron a Esteban, un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Permenas, y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, a quienes hicieron estar de pie delante de los apóstoles y después de orar le impusieron las manos. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos era multiplicado grandemente en Jerusalén y un gran número de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía prodigios y grandes señales milagrosas entre el pueblo. Póngale mucha atención, hermano, porque este nombre, el nombre de Esteban, hermano, aquí empieza a tomar importancia.
Esteban, el que fue escogido para servir a las mesas. Escuche, Esteban no fue escogido para hacer milagros, ni como apóstol, ni para predicar la palabra. Por los hombres no fue escogido. Por los hombres fue escogido ¿para qué? ¿Para qué fue escogido? Contésteme nomás, no se preocupe. ¿Para qué? La distribución de alimentos. Para servir a las mesas. Pero por Dios, ¿para qué fue escogido? Aparte de servir a las mesas, ¿fue escogido para qué? Para hacer milagros, señales. Mire, lleno de gracia, de poder, lleno del Espíritu. Hacía señales milagrosas. Por Dios fue escogido para hacer mucho más. Por los hombres fue escogido para servir a las mesas, pero por Dios fue escogido para predicar la palabra de Dios con fe, con poder, con milagros, con señales. Quiero que le presten mucha atención a eso, porque ese es el tipo de servicio que nosotros debemos llevar a cabo. Ese es el tipo de servicio que usted, iglesia, tiene que llevar a cabo. Es el servicio de Esteban, ¿sí? Y de los otros 7, los otros 6 que fueron escogidos también. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y te pedimos, Señor, que nos hables, que nos instruyas. Padre, gracias te doy, Señor, porque tú enviaste esta palabra. Padre, yo me pongo en tus manos, Señor, y te pido que tomes control de este tiempo y que mis hermanos que están allí, Señor, a la distancia, para ti no hay distancias, papá. Para ti no hay distancias. Así que oramos, Padre, ahí por la vida de Guacho, Señor. Oramos, Padre, por él. Levántalo allí, Señor amado. Levántalo de esa cama en el nombre de Cristo Jesús. Poderoso Dios, sánalo, Señor. Levántalo, bendito Padre. Restitúyelo, Padre bendito, porque en ti se ha refugiado, Señor, porque a ti te ha buscado. Te pedimos, Padre, que lo cubras, Padre, con tu mano poderosa, tu mano de sanidad, tu mano de provisión, Señor. Muéstrale tu amor y misericordia, Padre bendito. En el nombre de Jesús, oramos por sanidad, bendito Dios, y reprendemos toda enfermedad echada fuera de su cuerpo. En el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo, endereza tú sus caminos, sus pies, oh bendito Dios. Levántalo, Padre Santo, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre Santo. Amén. Fíjese, hermano, que hay 3 requisitos indispensables. Hay 3 requisitos indispensables para poder servir a Dios, hermano, eficazmente. Fíjese que cuando el pastor, hermano, cuando los pastores, los ministros, ya no se avanzan, hermano, el pueblo va creciendo, los ministros ya no se avanzan a hacer lo uno y lo otro, a servir a las mesas, a estar pendiente de las cosas, a estar pendiente de toda la organización y a la misma vez estar pendiente, hermano, de la alabanza y a la misma vez estar pendiente de la prédica y a la misma vez estar pendiente del mensaje, todo. Entonces, hermano, como que se genera un desorden, un desequilibrio allí. Y eso afecta al pueblo de Dios. Claro que afecta al pueblo de Dios, porque mire que los helenistas, dice, o sea, un grupo de los que estaban allí se quejó y dijo, ¿por qué nuestras viudas están siendo desatendidas? Ellas no están recibiendo lo que deberían recibir, porque acuérdese que la iglesia cuida, esa es la obligación de la iglesia, cuidar de las viudas mayores de 60 años, que no tengan hijos, quienes cuide. Entonces, la iglesia, hermano, se hacía cargo de eso. Pero fíjese que se genera un desorden y en medio de ese desorden, hermano, la iglesia no recibe la palabra como debiera recibirla y los siervos de Dios se cansan, porque hay que reconocer, hermano, hay que reconocer que los siervos de Dios son personas, son hombres, son seres humanos que se cansan también, ¿no? Entonces, para eso están las ayudas, pero las ayudas no pueden ser solo, hermano, personas que quieran, digamos, con buena voluntad nada más, sino que deben ser personas que deban tener estos 3 requisitos. Y mire cómo dice la palabra. Esto me encanta, hermano. Dice, escojan varones, ¿cómo dice ahí? En el 3. ¿Cómo dice? Que sean muy respetados, dice esa versión tuya, ¿verdad? Sí.
sean de buen testimonio. De buen testimonio también dice allí, ¿no es cierto? ¿Alguien tiene algo diferente? Tal vez otra versión. ¿Alguien tiene otra versión tal vez? De sabiduría, ¿no? No. Ahí en el primer requisito, de buen testimonio. Bueno, que dejémoslo con ese. Buen testimonio. Buen testimonio. Es el hermano, el requisito primero. El buen testimonio, hermano. ¿Qué es el buen testimonio? Benjamín, ¿qué es el buen testimonio? Testimonio sería vivir conforme a la palabra y obedecer. Bueno, vivir conforme a la palabra. Mayra, ¿qué será el buen testimonio? Mayra Yuquilema. Sí, porque hay dos Mayritas. Mayra Yuquilema. Ya, mi hermano. O sea, buen Ajá. testimonio es, o sea, vivir, reflejar los frutos del Espíritu, tener paciencia, tener gozo en medio de los problemas. Bueno, puede ser. Está bien. Jenny Cabín. Buen testimonio. Que buenas noches con todos. Que Feliz. el testimonio se basa en la palabra de Dios. O sea, El testimonio. Muy bien. Bueno, no se Joelito. le palabra. El testimonio es que dice la gente de aquella persona, si se ha guardado o no. No te escuché bien, mijo. Repite. El testimonio es lo que las personas dicen, lo que las personas hablan de aquella persona, si se ha guardado o no. Amén. Lo que los demás dicen de la persona. Bueno, cuenta bastante lo que sería interesante ver qué dice la gente de nosotros, ¿verdad? ¿Qué dice la gente de nosotros? ¿Qué dice el barrio de nosotros, verdad? A veces, hermano, hay que meditar un poco en eso. ¿Qué dirán los demás de uno? Aunque no podemos caerle bien a todos, pero no todos pueden tener un concepto malo de nosotros tampoco, ¿no? Pero fíjese, hay algo que yo apunté aquí. El buen testimonio es poner su vida en orden. Poner la vida en orden. Ese es el buen testimonio. Poner mi vida en orden. No está hablando de tu pasado. No está hablando de tu pasado. Porque mi pasado puede haber sido muy feo. Yo puedo haber sido muy desobediente, muy rebelde, muy ocioso. Tal vez, hermano, pude haber sido lo que haya sido. Lo que el Señor nos está pidiendo aquí es ser de buen testimonio. O sea que yo en cierto punto de mi vida entiendo y me arrepiento y digo, Señor, perdona. Perdóname, Dios, porque yo daba mal testimonio de ti. Porque yo decía que era cristiano y al mismo tiempo hacía las cosas malas. Entonces la gente se sorprendía. Y el mal testimonio de una persona puede confundir a otras personas. Porque van a decir, pueden decir ellos, oh, pero si los cristianos también han sabido tomar, entonces me da lo mismo. Si yo no soy cristiano, pues entonces también tomo y no necesito ser cristiano también para dejar de tomar. Muchas veces eso se convierte también en piedra de tropiezo. Se convierte en piedra de tropiezo. Entonces, fíjese, es poner la vida en orden. Es poner las cosas en orden. Hay algo que me impacta aquí, me sorprende bastante, y es que de estos 7 hombres, no se habla de su pasado. El pasado de Esteban, por ejemplo. No sé si alguien sabe algo del pasado de Esteban. No sé si alguien conoce algo del pasado de Esteban. No se habla aquí. En este verso aparece Esteban en este capítulo y después, hermano, un capítulo después lo matan. Matan a Esteban. ¿Y lo matan por qué, hermano? Porque predicaba la palabra con autoridad, con fe, con poder. Hermano, lo matan. Y alguien puede decir, pero yo no quiero morir, entonces yo no voy a cumplir esos 3 requisitos. No. Todos vamos a morir, hermano, en algún momento. Lo mejor sería ir con el Señor, porque Esteban, hermano, el Señor le guardó en el tiempo, hasta en el tiempo de la muerte lo guardó. Entonces, lo que no está hablando del pasado de Esteban. Me encanta que, hermano, el Señor hace las cosas nuevas. El Señor hace las cosas nuevas.
Sea cual sea el pasado que yo haya tenido, el Señor hace las cosas nuevas. De ahora en adelante, es lo que dice el Señor, de hoy en adelante tu vida tiene que estar en orden. Tu vida tiene que estar en orden. Si ya entendemos nosotros y queremos nosotros servir, tenemos que, nuestra vida tiene que estar en orden. Yo les hago una pregunta aquí, ¿quién los escogió? ¿Quién escogió a estos 7? Ruth. ¿Quién los escogió? Las personas, la multitud. Y esa multitud eran parte de la iglesia, ¿verdad? Ujú. Era la iglesia. Entonces, ¿de qué nos damos cuenta aquí? De que estas personas vivían de tal manera que eran ejemplo para la iglesia. Eran ejemplo. Entonces, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de buen testimonio, de poner la vida en orden, significa que este cristiano llega a la iglesia. Significa que Joelito llegó a la iglesia y desde ahí en adelante empezó a ser fiel a Dios, empezó a buscar las cosas de Dios, empezó a anhelar más de Dios y su testimonio se deja ver las cosas que hace, se deja ver, hermano, su buena conducta. Entonces, ese es el primer requisito y cuenta con la confianza de toda la iglesia. Si pudiéramos votar todos ahorita, no vaya a votar, solo estoy haciendo un ejemplo nada más. Si pudiéramos votar y fuéramos a escoger, por ponerle un ejemplo nomás, fuéramos a escoger, hermanos, los que van a servir o los que van a servir a las mesas, poniendo este ejemplo, y entre esos estuviera su nombre, el nombre de cada uno de ustedes. Contaríamos con la confianza tal de que la iglesia pudiera decir, no, el hermano es de ejemplo, la hermana es de ejemplo, esa familia es de ejemplo. No, esos hermanos, aunque juegan fútbol y pierden, pero no se enojan, no se disgustan. Pagan las salchipapas y pierden, no pasa nada, no se pelea. No se van sin pagar por molestar. ¿Cuántos pudieran votar si ponemos el nombre de alguno? ¿Cuántos pudieran votar y decir amén? Sí, Señor, es verdad. Esa persona realmente da ejemplo de que tú vives en él. Ahora, si la cuestión es diferente, ¿verdad? Si el tal nombre, Juanito Pérez, lo ponemos ahí. Digo Juanito Pérez porque en la iglesia nadie se llama Juanito Pérez. Lo ponemos ahí, hermano. Pero no hay seguridad. La iglesia dice, no creo, no sé, no, me queda la duda. No, tal vez el hermano no es muy maduro, tal vez se enoja mucho, grita mucho, o tal vez, hermano, ¿qué está sucediendo? Falta algo. El primer requisito es este. Ahora, ¿por qué es primero este? ¿Por qué es primero? ¿Por qué no es primero la llenura del Espíritu? Eso es muy interesante. ¿Por qué no primero la llenura del Espíritu? ¿Y por qué primero el buen testimonio? ¿Por qué primero el buen testimonio? Porque esa es la señal de un verdadero arrepentimiento. Mira, la señal de un verdadero arrepentimiento, iglesia, quiero enseñarte esto. La señal de un verdadero arrepentimiento no es hablar en lenguas. Porque muchas veces al cristiano, hermano, le hacen mal entendido. ¿Se acabó? ¿Ya no hay Se nadie? le fue el internet al pastor. Y ahora continuemos la prédica. Amén. Hermano, predique. Lo que le quería preguntar al pastor es si ahí hablan de que eligieron a los 7 varones, era porque ellos dan buen testimonio y obviamente les conocen, pero ahora como él le ponía el ejemplo en la iglesia, que si hiciéramos una votación, en realidad nosotros en la iglesia nos reunimos, pero en realidad no conocemos nuestra vida cotidiana. ¿Cómo pudiéramos elegir?
para que esos hermanos sirvan en la iglesia. Así, tomando el ejemplo, por ejemplo, de esta prensa. Espérame un ratito que se me cortó la señal, pero ya regresamos. Parece que alguien nos sacó. Ya continuamos, pastor, ya continuamos nosotros. Amén. Entendí tu pregunta, Benjamín. ¿Cómo podemos hacer si no les conocemos muy bien? No, pues los que se van a escoger tienen que ser gente que esté ya mucho tiempo en la iglesia, que ya se les conozca bien. Gente que haya estado, mira, para que una persona ya se le conozca más o menos bien, ¿no? Ya se conviva y todo. En unos 3 años en adelante, ya ha habido algunas cosas, 4, 5, más 6 años más. Ya ha habido, digamos, incluso ha habido hasta circunstancias duras, difíciles. Ya ha habido circunstancias muy fuertes, incluso problemas, dificultades. Y acuérdense de lo que dijo Jesús, es necesario que hayan tropiezos. Y lo que dice la palabra, que muchas veces los tropiezos evidencian lo que hay en el corazón, por eso dice el apóstol, no recuerdo qué apóstol fue, no sé si me hacen acuerdo, cuando dijo, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, para que se evidenciara que no eran de nosotros, que no fueron de nosotros. Parece que fue el apóstol Pablo o el apóstol Juan, pero un apóstol fue el que dijo eso. El apóstol Pablo. Entonces, fíjense que esto es muy importante. No sé si respondí tu pregunta, Benjamín, o hay algo más. Iba a contar de que a veces, como usted indica, ¿no? En este tiempo, pero usted sabe que a veces los cristianos podemos ser apariencia. Incluso ha hablado de que ministros tienen doble vida y solamente la apariencia. Así Por eso es. decía, hasta entre nosotros, como asistimos a la iglesia y vemos solo de culto, pero en realidad no sabemos si estamos reflejando el carácter de Cristo, si estamos dando buen testimonio, ¿no? Conforme a la palabra. Por eso dice la palabra que la convivencia es importante. Y fíjate que ahí mismo en el mismo capítulo, en el capítulo 5, en el capítulo anterior, ¿verdad? Dice la palabra que convivían mucho, dice los hermanos, que convivían, o sea que se reunían en las casas, dice, y compartían comida, alimento, dice. Por eso es muy importante, hermano, de vez en cuando se pueda, hermano, invitar, decir, vengan a predicar en mi casa, vamos a hacer un discipulado en mi casa. Y pues se va conviviendo, se va, hermano, o a veces también se visita la casa de los hermanos y se va conociendo, ¿verdad? Entonces, créeme que en muy poco tiempo uno se da cuenta, se da cuenta ya de quién es sincero y quién finge, ¿verdad? El asunto. Su carácter, su actitud y todo. Entonces, sí, ahora, no estamos buscando personas que sean perfectas, cuidado, ahí hay que ponerle mucho cuidado, porque todos, hermanos, tenemos algo que ir moldeando en nuestra vida. Acuérdense que Moisés conquistó cierta parte, ciertos pueblos para llegar a Canaán, pero Josué tuvo que venir a completar esa obra. Moisés es tipo de Cristo, Josué es tipo del Espíritu Santo. Y aún, hermano, déjame decirte que ni Josué alcanzó a conquistar todo, que todavía faltó algo. Por eso dice las Escrituras, que cuando lo veamos cara a cara a Cristo, seremos perfectos. Cuando lo miremos cara a cara en las nubes, entonces seremos como Él es, dice, lo veremos y seremos como Él es. La obra se completará. ¿Quién va a completar la obra? El mismo que la empezó, Cristo. El Espíritu Santo sigue, hermano, como tipo de Josué, sigue la obra, sigue conquistando, sigue llevando al pueblo a la tierra prometida, pero no alcanzó todavía a conquistar todo. Todavía le faltaron áreas que conquistar, pueblos que conquistar. Asimismo, en nuestra alma, todavía, aunque el Espíritu Santo está en nosotros, todavía va a faltar algo, hermano, y eso va a venir a completarlo Cristo cuando lo miremos cara a cara. Por eso el corazón del cristiano, el anhelo del cristiano tiene que estar, hermano, allá arriba. Cristo, 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 Cristo. Ese debe ser el anhelo del cristiano. Amén. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿No? Muy bien. Seguimos entonces.
Fíjese, entonces ese es lo primero, ¿no? Sí, ¿sí me escuchan ahí, hermanos? Amén. Amén, pastor. Amén. Entonces estamos hablando de ahora, ¿sí? Ahora, de hoy en adelante o de cuando usted llegó a los caminos del Señor, a la iglesia, de ahí, hermano, ponga su vida en orden. Punto. Se acabó. El pasado quedó atrás, hermano. Segunda cualidad, lleno del Espíritu de Dios. La versión Kadosh dice lleno de la Ruach HaKodesh. Es, hermano, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Lleno del Espíritu de Dios. Ahora, yo tengo una pregunta. Hermano. Yo tengo una, porque esto puede, hermano, alguien no puede entender muy bien qué significa la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es estar lleno del Espíritu Santo? Esa es mi pregunta. ¿Qué es estar lleno del Espíritu de Dios? Marcita, Yuquilema, ¿qué es estar lleno del Espíritu Santo? Hermanos, muy buenas noches. Bueno, llenos del Espíritu Santo, ahí sí serían los frutos del Espíritu Santo, uno, y también tener una paz interior donde que uno se vaya a ser una persona de gozo. Los frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu, más bien, como dice la palabra, el fruto del Espíritu. Bueno, es una señal. Priscila. Buenas noches con todos. Estar siempre en comunión con Dios y alabarle en todo momento y estar en paz con todos. Bueno. ¿Quién falta? Leslie. ¿Sí está ahí? No. Melanie. Alexandrita. ¿Qué será ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué será? ¿Sí está Alexandrita? No, parece que no. Guachito, ¿qué será lleno del Espíritu Santo? Vivir conforme a los mandamientos de Dios y evidenciar en su vida los frutos del Espíritu. Amén. Sí, está bien. Fíjese que analizando esto, dice la palabra que Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo, ¿sí o no? Entonces, para yo saber qué es ser lleno del Espíritu Santo, valiera la pena fijarme un poquito en las cualidades de Esteban. ¿Qué había en la vida de Esteban que no hay en la vida de muchos cristianos? ¿Qué había en la vida de Esteban que no había en los otros cristianos, hermano? Porque hasta cierto punto Esteban tenía algo que los otros no tenían. Y ese algo que los otros no tenían no era talentos, no era dones, nada. Era, hermano, algo, hablando de talentos terrenales, ¿no? Como tocar la guitarra, cantar y esas cosas. Estoy hablando de dones espirituales, eso sí tenía. Pero tenía algo que los otros no tenían. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Y cuando nosotros nos vamos al capítulo 7, diríjase un momentito al capítulo 7, no lo vamos a leer todo, pero fíjese que dice algo la palabra, fíjese que la palabra dice algo, que Esteban empieza a predicar, Esteban empieza a hablar, le acusan falsamente. En el capítulo 6 vamos viendo cómo dice la palabra, perdón, déjeme ver aquí. A ver, exactamente. En el capítulo 8 dice. Sí, en el 8, en el 6:8, fíjese en el 6:8, en el 7 está todo el discurso, toda la prédica de Esteban. Y mire, dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía prodigios y grandes señales milagrosas entre el pueblo. Pero algunos de la sinagoga, llamada de los libertos, o sea, de los liberales, tanto cireneos como alejandrinos y de los de Cilicia y de Asia, surgieron para disputar con Esteban. ¿Qué estaban haciendo ellos? Peleando. Peleando. Disputaban con Esteban.
Se ponían a hablar de las cosas celestiales, de las cosas bíblicas, de las cosas de Dios. Pero ¿qué dice el 10? ¿Qué dice ahí? Léalo, por favor. Alguien léalo. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Amén. No podían resistir la sabiduría ni el espíritu con el que Esteban hablaba. ¿Se acuerda usted cuando hablaban de Daniel? ¿Qué decían de Daniel? El que tiene el espíritu de los dioses. Porque en Daniel hay un espíritu diferente. ¿Se acuerda o no se acuerda? ¿Verdad? Entonces, cuando el Espíritu Santo está, donde el Espíritu Santo está, hermano, hay ciertas cualidades, pero principalmente hay una cualidad que nunca falta y es el conocimiento de las cosas celestiales, el conocimiento de la palabra. Si yo pudiera resumirlo en algo sencillo, pudiera decir, llenura del Espíritu de Dios es llenura de la palabra. Llenura del Espíritu de Dios es, hermano, llenura del cristiano en oración. Llenura del Espíritu de Dios es un cristiano que alaba, un cristiano que ora en todo momento, un cristiano que alaba en todo momento, un cristiano que conoce la palabra de Dios, que sabe y entiende la palabra de Dios, que ha dedicado tiempo a conocer la palabra de Dios, ha dedicado tiempo, se ha esforzado por aprender las cosas de Dios. La llenura del Espíritu Santo va por ahí, porque no, hermano, alguien puede hablar en lenguas y no está mal hablar en lenguas. Nadie prohíbe hablar en lenguas. Pero muchas veces el cristiano, hermano, sabe hablar en lenguas, pero no conoce la palabra o conoce muy poco de la palabra. Muchas veces el cristiano habla bonito, pero no habla la palabra, no dice la palabra, no explica la palabra. Muchas veces el cristiano, hermano, el cristiano puede tener ya un tiempo en la iglesia, pero el cristiano no conoce la palabra. ¿Por qué no conoce? ¿Sabe por qué? Muchas veces porque no le dedica tiempo a la palabra. Y no le dedica tiempo a la palabra, porque es ocioso para la palabra de Dios. Porque la palabra le parece cansado, le parece aburrido, le parece monótono, le parece, hermano, ese es el cristiano que no se va a llenar del Espíritu Santo jamás. ¿Cómo yo puedo entonces? ¿Cómo yo puedo entender la llenura del Espíritu Santo? Aquí está, dice que venían a él para discutir de las cosas celestes, de las cosas celestiales, pero dice que no podían resistirlo, no podían refutarle nada, porque es que lo que él hablaba era, hermano, era con poder, autoridad, sabiduría. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Sobornar, dice, a 2 hombres para que hablaran mal de Esteban y dijeran que él está hablando mal de Moisés. Entonces lo podían matar por eso. Entonces fíjese que en el capítulo 7 viene algo que va a confirmar, hermano, lo que yo le estoy diciendo. En el 7:1, entonces el sumo sacerdote dijo, esto es así, y él declaró, varones y hermanos, padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes de que él viviera en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué está haciendo aquí Esteban? Yo les pregunto, ¿qué está haciendo Esteban aquí? Joel, ¿qué está haciendo Esteban? Predicando. ¿Pero qué? ¿Qué está diciendo? ¿De qué está hablando? Del traspaso del creyente. No, en el capítulo 7. En el 7:1. ¿De qué está hablando? A ver, ¿quién me responde? A ver, ¿quién me responde? ¿De qué está él hablando? ¿De quién está hablando? ¿De quién? O sea, pienso yo que Esteban estaba ahí predicando acerca de lo que Dios hizo con Abraham, la promesa que Dios le dio. Hasta ahí nada más. Fíjese, o sea, ¿qué está hablando él? Él, no sé si usted se da cuenta que él está hablando de historia bíblica. Sí. ¿Sí se da cuenta? Ahora,
Él está hablando de historia bíblica. ¿Desde dónde? Desde el principio, desde Abraham. Desde cuando Dios llamó a Abraham. Y para que él sepa todo esto, ¿qué debe haber sucedido? ¿Qué debe haber pasado? Le voy a decir. Lo que debe haber sucedido es que, hermano, Esteban debe haber dedicado tiempo a estudiar la palabra de Dios, tiempo a estudiar los profetas, tiempo a estudiar, hermano, los rollos. Ahí no había Biblia como nosotros la tenemos. No había internet, que tan facilito, Biblia en audio y hasta dormido puedo, hermano, poner la Biblia en audio y voy escuchando. Amén. Es bueno, yo muchas veces lo hago cuando estoy demasiado cansado. Pero fíjese que para que él sepa todo esto, mire, va con Abraham, va con Isaac, va con Jacob, va con José, los patriarcas, viene, habla y todo usted lo puede leer, hermano. Después habla de los profetas, toda la línea del tiempo, la línea del tiempo. ¿Se acuerdan los que asisten los jueves al discipulado de los profetas que estábamos dando, de los servidores, acerca de los profetas, ¿no? De los servidores. Veíamos la línea del tiempo desde Abraham, ¿verdad? Los patriarcas, venía el tiempo el tiempo de la esclavitud, después venía la liberación con Moisés, venía el tiempo de los jueces, el tiempo de los reyes, hermano, el tiempo del Mesías, el tiempo del silencio, el tiempo del Mesías, y después viene el tiempo de los apóstoles, hermano, hasta llegar al tiempo de nosotros. Para que él sepa todo esto y él empieza a hablar y empieza a hablar de la genealogía de Cristo y él les empieza a explicar por qué él cree en Cristo y él les empieza a hablar, hermano, pues, mire, si usted le pregunta a algún cristiano, ¿por qué es cristiano usted? Hermano, muchos no tienen ni idea de por qué son cristianos. Muchos no saben ni por qué son cristianos. Y tú le dices, a ver, pero la Biblia es mentira, eso. Hay mucha gente que dice, eso fue escrito por hombres, hermano, y con 3, 4 preguntas le dejan en knockout a los cristianos. Ya no saben qué decir, ya no saben qué contestar. Y se rascan la cabeza y dicen, no sé, así me dijo el pastor. Y hermano, fíjese, esa es la diferencia. O sea, Esteban tenía algo que los otros no tenían, claro que sí. Esteban dedicó su corazón, dedicó su tiempo. Por eso usted debe pedirle al Señor, Señor, ayúdame, dame un espíritu de búsqueda, un espíritu, hermano, de oración, un espíritu de que haya hambre por tu palabra en mi corazón. No puedo creer yo que un cristiano quiera ser lleno del Espíritu Santo, pero no sabe ni de qué, hermano, ni de qué estamos hablando. No sabe, ya pasa 5 años en la iglesia, pero todavía no entiende ni de qué está predicando el pastor. No saben de qué están hablando, ¿no? De qué Abraham, yo por ahí he escuchado ese nombre, lo he escuchado en algún lado, lo he escuchado, en la novela de esta mire hermano, falta algo. Entonces, la llenura del Espíritu Santo viene de la mano con la llenura de la palabra de Dios. Primero, viene con un espíritu de oración. Segundo, y viene con un espíritu de alabanza a Dios. Esas 3 cositas, hermano, van a ser imprescindibles en la llenura del Espíritu Santo. La palabra, la oración y la alabanza. Esas 3 cosas. Cristiano, si a usted no le gusta la alabanza, fregado. Si usted todavía anda escuchando música mundana, ¿verdad? Todavía anda escuchando música, hermano, secular, anda escuchando, no, hermano, ni sueñe que va a haber llenura del Espíritu. Le estoy hablando a usted porque es cristiano. Si usted, hermano, todavía orar le parece cansado, le parece aburrido, no hay llenura del Espíritu. Si usted lee la Biblia, hermano, 2 líneas y ya se aburre y ahí queda todo, eso no es llenura del Espíritu. Entonces, ¿quién debe servir? El que le gusta, el que le interesa conocer las cosas de Dios. Ese es el segundo requisito. ¿Algo iba a decir Benjamín? ¿No? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Estamos, para los que recién se conectan, estamos en Hechos 6, capítulo 6. El libro de Hechos 6. Entonces, él empieza a hablar desde Abraham. Y va todita la línea de la historia hablando de la genealogía de Cristo, hablando, hermano, de todo. Y después les habla de esto. Pero no solo eso, algo más sucede acá.
Mire, sigue hablando. Estamos en el Hechos 7, ¿no? Ya estamos avanzando, estamos analizando un poquito esto porque estamos hablando del la segunda cualidad, ¿verdad? Que es la llenura del Espíritu Santo. Fíjese, en el 7:53, en el 7:53, abran su Biblia ahí. Y mire lo que dice, en Hechos 7:53. Bueno, él ya les está terminando de hablar. Vosotros que recibiste la ley mediante instrucciones de ángeles y no la guardasteis, al oír estas cosas, dice, ¿qué pasó? Los ancianos, los fariseos, todos lo estaban ahí. Dice, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero él, lleno del Espíritu Santo, fijo los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Pero ellos cerraron los oídos y gritando a gran voz, arremetieron a una contra él. Y sacándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Mire, ahí aparece Pablo ya, Saulo de Tarso, pero era joven todavía, dice. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba y decía, ¿qué decía él? A ver, léalo a alguien. ¿Qué decía? Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Wow. Y Saulo... Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás, gracias. Mire, le estaban apedreando, le estaban matando. ¿Y qué dijo él? ¿Qué dijo Esteban? No les tomes en cuenta este pecado. Ahí recién, hermanos, se evidencia el fruto del Espíritu Santo. Yo no puedo decir que estoy lleno del Espíritu Santo si, hermanos, si yo no puedo perdonar o si yo tengo rencor en mi corazón, si yo tengo envidias. Ahora, fíjese que hay una gran diferencia aquí. Ahí hay una gran diferencia. El requisito es que sean llenos del Espíritu Santo. No poquito, no a medias, no en algo, sino llenos todo. O sea, ¿qué está diciendo? O sea, que el Espíritu de Dios venga a gobernar en la vida de un cristiano. Hay una gran diferencia en que el Espíritu Santo, hermano, esté pues en nosotros y en que el Espíritu Santo gobierne en nuestras vidas. Hay una gran diferencia por la dureza del corazón del cristiano, por la dureza del corazón del hombre. El Espíritu Santo, hermano, que mora en nosotros nos dice, mira, no hables así. Pero yo insisto, hermano, por mi dureza de corazón, yo insisto y yo quiero insultar. Yo quiero decir las 4 verdades y a mí nadie me va a callar. Mire, con la mente podemos nosotros, hermanos, servir al enemigo, podemos servir a las cosas malas, aunque hayamos recibido al Espíritu de Dios en nuestra vida. Por eso es que tiene que venir la conquista del alma del cristiano, ¿no? Un ejemplo claro de eso es Pedro. Por ejemplo, Pedro, acuérdese que el Señor le dijo, apártate de mí porque me eres tropiezo, le dijo, ¿sí o no? Señor, no te negaré nunca. Y cuando estaba ahí, mi hermano, le negó 3 veces. Mire, ahí va la conquista de la... Ahora, acá en el libro de los Hechos, el apóstol Pedro era diferente. El requisito es ser lleno del Espíritu. No tener, hermano, ni el 20, ni el 10, ni el 50%, sino ¿cuánto? El 100% del Espíritu de Dios gobernando en nuestras vidas. Una vez más, les repito, esto no significa que vamos a ser perfectos, pero significa que va a ser más la actitud de obediencia a Dios que la actitud de rebeldía hacia la palabra de Dios. Esta obra la va haciendo Dios mismo. El peor error que nosotros podríamos cometer es escoger a alguien que sirva las mesas, pero hermano, que recién esté empezando
empezando recién, hermano, a querer llenarse el espíritu. No está lleno. Entonces el requisito es que sea lleno, dice la palabra. No sé si usted lo está notando. Lleno. O sea, no está diciendo que aquí lo vamos a llenar, ¿verdad? Sino que tiene que venir lleno. Lleno del Espíritu Santo. Gobernado por el Espíritu. Gobernado. No sé si hay alguna pregunta aquí. Pregunte nomás, después no va a decir me enseñaron mal. Pregunte, pregunte. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿No? Bueno. Entonces, fíjese, ese es el segundo requisito. Regresemos al capítulo 6. Al capítulo 6:3. Entonces, la llenura, acuérdese, la llenura viene de la mano con la llenura de la palabra. ¿Sí? La palabra. ¿Por qué crees tú que es tan importante esto para finalizar, Guachito? ¿Por qué crees tú que es tan importante llenarse de la palabra? Porque la palabra no, o sea, es el manual para poder tener una vida en Cristo. Y además, lo que estamos recibiendo es la palabra de Dios directamente, o sea, porque fue inspirada por Dios las escrituras. Entonces nosotros nos llenamos porque sabemos, ese es el manual de vida para poderse llenar del Espíritu Santo. Aquí quiero Eso, decirle algo, Guachito, y a todos. ¿Qué dijo Jesús? Mis palabras son espíritu. ¿Y qué más dijo? Guachito. Jesús dijo mis perdón, palabras. Jesús dijo mis palabras son espíritu y son, ¿qué más dijo? se corta. Mis ¿Verdad? palabras son espíritu y verdad, Espíritu y vida. vida. Amén. Mis palabras son espíritu y son vida. O sea que la palabra de Dios, cuando tú, mira, yo te digo algo, hermano, esto es hermoso. Cuando tú te sientas hermano, unos 15 minutos y coges la Biblia y lo empiezas a leer, empiezas a estudiarlo, empiezas a meditarlo, tú no estás comiendo solo conocimiento, porque Cristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, algo empieza a suceder, que dentro del cristiano algo empieza a cobrar vida, lo muerto empieza a vivir. Acuérdese del valle de los huesos secos. Ruth, ¿a quién le dijeron profetiza sobre el valle de huesos secos? ¿A qué profeta le dijeron eso? ¿A qué profeta? Marcia, ¿a qué profeta? A Ezequiel. A Ezequiel, amén. Profetiza, habla, le dijeron. O sea que la palabra de Dios, hermano, esos 15 minutitos que usted se pone a leer, no solo que usted está conociendo más, porque para conocimiento, hermano, hay mucho conocimiento en el mundo. Vida. Mis palabras son espíritu y son vida. O sea que, hermano, mientras usted va comiendo palabra, su espíritu va viviendo, va resucitando, hermano, se va resucitando, se va regenerando. Solo haga la prueba esta noche. Haga la prueba esta noche. Lea, hermano, o en esta misma enseñanza, usted váyase a dormir, pero meditando en la palabra, meditando, pensando, preguntándose más acerca de esto. Haga la prueba cada noche. Usted no vaya a dormir sin aprender algo nuevo de la palabra de Dios y se va a dar cuenta, hermano, cuán importante es esto, que de tal punto su manera de pensar empieza a cambiar, su manera de hablar empieza a cambiar hermano, con el pasar de los días, su manera de comportarse empieza a cambiar, porque la palabra de Dios no solo es conocimiento, es espíritu y es vida. Entonces algo empieza a suceder. Que mis nenes tienen muchas pesadillas en la noche, léale la Biblia antes de que duerma, háblele de la palabra, explíquele la palabra, dígale, mira hijo, esto dice el Señor, hijos, esto dice el Señor, explíqueles y se va a dar cuenta que algo empieza a cambiar, ya no es lo mismo, no pasa lo mismo, sucede algo en nosotros.
que no sabemos cómo cambiar. Muchas veces decimos, no sabemos cómo cambiar, porque es que el espíritu está muerto, el espíritu del hombre está muerto. El alma ha tomado control de todos los sentimientos, las emociones, la mente ha tomado control de todo el cristiano. Por eso es que ese cristiano no puede perdonar, esa persona no puede amar, esa persona no guarda resentimiento, no puede hacer. Pero mire, el fruto del espíritu se evidencia, porque toda esa palabra que comió Esteban le sirvió para este punto, no solo para predicar, sino que cuando le estaban matando, el Esteban dijo, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Perdonar. El que no come la palabra de Dios está muerto, aunque sea cristiano. Y si está muerto, hermano, jamás va a poder demostrar el carácter de Cristo. No va a perdonar, no va a olvidar, nada de eso va a pasar. No puede amar. Entonces ahí vamos entendiendo. Fíjese, tercero, finalmente, ¿cuál es el tercer requisito? Sabiduría. 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 Acuérdese lo que predicábamos el domingo, lo que dice el apóstol Santiago. ¿Cómo se demuestra? ¿Cómo sé yo que usted tiene la sabiduría de Dios? ¿Y cómo sé que no tiene la sabiduría de Dios? Porque el apóstol Santiago en el capítulo 3, me parece que no es cierto. Santiago 1:3 o sí, 1:3 o 3:1. Ábranle, por favor. Sabiduría del mundo y sabiduría de lo alto. Eso, ¿en cuál está? En el 3, ¿no es cierto? 3:1. Eso, en el 3:1. ¿Cómo se refleja que yo tengo la sabiduría de Dios o la sabiduría del mundo? La sabiduría del mundo dice que es animal, terrenal y diabólica en el 3:17. ¿No es cierto? ¿Cómo yo sé? Por lo que sale de mi boca, por lo que hablo, por las cosas que hablo. Mire, por las cosas que vivo. ¿Qué dice ahí? Lea nomás, por favor. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. A ver, primero, vamos con la primera. Pura. Eso habla, hermano, de santidad. Apartarse de lo malo. Segundo, ama la paz, es pacificadora. No tiene un espíritu guerrillero, hermano, sino que es pacificador, pacificadora. ¿Sí? Amable. No es que yo siempre cuando voy a jugar siempre me matan de las iras o siempre salgo peleando. Un hombre me decía, yo cuando voy a jugar siempre boli termino muerto en las iras o termino peleando. Bueno, vaya a jugar boli entonces, no, evite más bien eso hasta que su corazón, su alma se vaya ya sujetando a la palabra. Entonces, mire, pacificador. Pastor, o sea que no puedo salir a hacer paro. La palabra le contesta sola. ¿Qué dice? La sabiduría que viene de lo alto, ¿qué es? Pacifica. Entonces, ¿cómo vienen los cambios? Si no peleamos, no hay cambio. Eso no es así. Eso no es así, hermano. Si nosotros peleamos, podemos hacerlo en nuestra fuerza o podemos dejar que Dios haga. Acuérdense lo que dice la palabra, que como dice, en la sabiduría, en la ira del hombre, no obra la justicia de Dios. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea que en la ira del hombre, fíjese, tomemos, hermano, como ejemplo lo que está pasando. Lo sacan al que está, ponen a otro. Hermano, esa no va a ser la solución. Yo no estoy a favor ni del que está, ni del que sale, ni del que va a estar después, hermano. Yo no estoy a favor de ninguno de ellos. Lo que nosotros como iglesia tenemos que orar siempre, Señor, derrama sabiduría sobre ellos, ilumínales el entendimiento, cambia sus corazones. Eso sí, hermano, y Dios lo puede hacer, Dios lo puede. Mire, si Dios trató a un rey, a un gobernante tan duro y tan altivo como era el rey Nabucodonosor, que era dueño de un imperio gigante, no va a poder tratar, hermano, al presidente de Ecuador, no va a poder tratar al presidente de Latinoamérica, hermano, no va a poder Dios tratar a él.
Fíjese cómo lo trató a Nabucodonosor. Vaya a leer, hermano, ¿en qué libro está? Daniel. En Daniel, ¿no? Sí, en el libro de Daniel, lea la historia de Nabucodonosor, cómo Dios lo trata, lo lleva al suelo, hermano, y lo cambia. Mire, es cuestión solo de analizar la palabra. Pero mire, dice pacífica. ¿Qué más dice? ¿Qué más? A ver aquí. Comprensiva. Amable. Amable, dice. Fíjese, amable. Esas espositas que todavía el esposo le tienen con el sartén en la cabeza, hermano. Amable, dice. Y ¿alguien dijo amén? ¿No? Y dispuesta a ceder ante los demás. Wow, eso, hermano, es eso. No, no, a ver, hay que entender esto. No está diciendo que siempre va a ser lo que todos dicen. No, pero siempre está dispuesto a escuchar, a ver qué están diciendo, qué opinan cada uno. Cuando el esposo va a hacer algo, el esposo tiene que siempre preguntar a la esposa, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? No solo, ya hice, yo soy el hombre de la casa, nada más, yo hago las cosas porque yo sé cómo hacerlas. Él después, hermano, endeudado sin saber cómo pagar. Mire, la sabiduría que viene de lo alto, amén, amén. Después se confiesan algunos hermanos. La sabiduría que viene de lo alto sabe razonar, dice. O sea que le gusta escuchar el consejo. Esto es muy importante, hermano. ¿Qué más? Llena de misericordia. Llena de misericordia. Compasión. Compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismos y siempre es sincera. Y los que procuran la paz siembran semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Wow. Son los 3 requisitos indispensables, hermano, de todo el que quiera servir a Dios. Mire, qué cosa tan bonita. Yo le oro a Dios, yo le pido a Dios que estas tres cosas, hermano, moren en mí como pastor de la iglesia, pero que también moren en cada uno de ustedes, hermanos, en cada uno de ustedes. Porque en algún momento tenemos que poner gente a las mesas, tenemos que poner gente a servir, tenemos que poner gente, hermano, diáconos, sugieres, ancianos, en algún momento todo eso se escogerá. Y lo que yo le pido a Dios es que no escojamos solo por necesidad, por decir, necesitamos gente, bueno, ¿quién quiere rápido? Vengan, pónganse, ya vamos, hermano, solo para completar un cupo nada más, sino que verdaderamente estas 3 cosas se den en nosotros, en cada uno de nosotros. Qué bonito, hermano, qué bonito fuera, mire lo que Dios está diciendo, ¿no? Qué bonito fuera un buen testimonio desde ahora. Ya el antes, atrás, desde ahora, hermano. Lleno del Espíritu Santo, conociendo la palabra, amando la palabra, comiendo la palabra. Y de pronto la vida del cristiano empieza a ser diferente. Porque la palabra no le deja ser igual. Eso es seguro, hermano. Eso es seguro. La palabra aquí, wow, eso no le deja ser igual, no le deja tranquilo, no le deja quieto. Aun cuando esté durmiendo, esa palabra va a estar nuevamente ahí en la cabeza dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta. Tienes que ser misericordioso, tienes que amar, tienes que perdonar. Mire, esa va a estar dando vuelta. ¿Hasta cuándo? Hasta que la vida del cristiano cambie y empiece a ser gobernada por el Espíritu de Dios. De pronto el esposo antes se peleaba y se iba a dormir en otro cuarto, hermano. Ya no. La esposa en un cuarto, el esposo en otro cuarto. Después, hermano, la palabra no le deja, ya el esposo va con su cobijita y su peluche a dormir en los muebles o en el otro cuarto, hermano, o durmiendo con el firulais. Y después, hermano, estando ahí, la palabra en la mente, hermano, no le deja quieto, no le deja quieta la palabra. Anda de nuevo, anda reconcíliate con tu esposa, reconcíliate con tu esposo. Y mire, ¿qué va haciendo eso? Que la palabra va gobernando en el corazón. ¿Ah? Así de fácil, hermano, así de hermoso. Y de sabiduría, lo que sale de la boquita del cristiano.
Y todas estas cualidades que hemos visto, ¿verdad? Pacificadores, misericordiosos, bondadosos. Y ya está. Ese cristiano empieza a servir a Dios y va a ser de gran bendición, hermano. ¿Qué fue Esteban en el pueblo? Fue de gran bendición. Fue de grandísima bendición para el pueblo de Dios. Esteban fue llamado a servir a las mesas por los hombres, pero por Dios fue escogido para predicar su palabra. Mire, hermano, qué cosa tan hermosa. O sea que no siempre va a estar sirviendo mesas. Si está en el propósito de Dios, hermano, el Señor le da la autoridad, el poder, el hacer milagros, hermano, y a predicar la palabra se ha dicho. Mire, entonces esto es algo hermoso, hermano. Así que esas son las 3 cualidades. Benjamín, quiero escuchar tus preguntas. Acerca de este tema de Esteban o sobre de todo. Pastor. Se fue. Alguien me sacó, hermano. Ya, Benjamín. ¿Cuáles son sus preguntas, Benjamín? Solo una quiero, por favor. O Natalie Ya, también. no pregunto. Por ejemplo, cuando nos dice que tenemos que refrenar nuestra voz, pero hay ocasiones en que por A o B se nos sale. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente no estamos llenos del espíritu o ¿qué quiere decir? No, eso es sabiduría. Es sabiduría. Cuando uno no controla su boca, significa que falta sabiduría, sabiduría de lo alto. ¿No es cierto? Entonces, ¿ahí qué debe suceder en la vida del cristiano? Que el cristiano tiene que sujetarse por obediencia a la palabra. Esto se trata de lo que es sujetar la boquita, las palabras que salen de la boca, se trata de decisión. Decisión y decisión y decisión. ¿Pero decisión a qué? A obedecer a Dios. Dios me dice que ya no hable de así, que ya no me exprese así. Voy a obedecer la palabra. Pero tengo que buscar la llenura del Espíritu para poder lograrlo, porque si no solo va a ser fuerza humana nada más. Pero es decisión, es la decisión de obedecer. Ya hoy día se te escapó una palabra ofensiva. Vuelve a intentarlo, a practicar nuevamente, ya no. No te estoy diciendo que vuelvas a pelear otra vez, no. Sino que vuelvas a intentarlo una vez más. Ya no voy a hablar así. Ya no tengo que hablar así. Ya no tengo que hablar así. ¿Ah? Es cuestión de volver a eso. Es como cuando mis hijos me dicen, pastor, ¿qué está hablando? Así dice. ¿Qué está diciendo? Pastor, ¿qué está escuchando? Mira, algo parecido, nosotros podemos llevarlo de esta manera, ¿no? Pero es decisión, ¿sí? Entonces, diga nomás. ¿Cuál es la diferencia en el tiempo, hablando de esta prédica de los hechos de los apóstoles, habla de que ellos, cuando Cristo ya ascendió a los cielos, ellos se bautizaron en el Espíritu Santo? Se evidenció porque ellos hablaban en lenguas y fueron llenos de sabiduría y hacían milagros y muchas señales. Eso sí, a los actuales, ¿por qué ahora no se evidencia eso? Los milagros. Y bueno, las señales, los milagros y la sabiduría misma, porque ellos empezaron a predicar ya la palabra. Bueno, la sabiduría sí se evidencia. La sabiduría se evidencia. ¿Con quiénes? Con los ministros que predican la palabra, con los cristianos que enseñan la palabra, que hablan de la revelación de Dios, ¿no?
son cosas que Pero- nosotros sí podemos ver, sí se evidencia. Ahora, Pero- los habla de que milagros. ese- Los milagros. Y yo les decía en el grupo de la iglesia, porque aún no ha llegado nuestra hora. Porque yo cuando examino esto, ¿por qué ellos hicieron milagros? Porque también había sumado con los milagros, había otras cosas, había persecución a la iglesia. Había tiempos de necesidad en la iglesia. Entonces, todos los milagros, las señales milagrosas, los prodigios, las maravillas se evidencian según las necesidades de la iglesia, de los cristianos. No, esas no son cosas de, hermanos, ¿cuántos quieren ver un milagro? Ahora yo voy a hacer un milagro voy a convertir el agua en vino. No, eso no se hace para entretener a la gente. Esas cosas se hacen cuando viene el tiempo de necesidad y Dios mismo hace, porque Dios es el que hace esas cosas. Entonces, ¿por qué Esteban mismo, hablando de Esteban mismo era, o cuál era? Felipe era, el que se trasladó de un lado a otro en un, hermano, estuvo en un lugar y en un segundo estuvo en otro lugar. ¿Por qué pasó eso? Mira, eso nunca se ha visto en la historia. ¿Por qué sucedió eso? Por necesidad, por los tiempos en los que se vivían. Van a llegar tiempos, yo les digo, cuando la iglesia empiece a ser perseguida, cuando los cristianos empiecen a ser perseguidos, ahí es cuando va a haber la necesidad de ver prodigios y maravillas. Cuando hayan tiempos de gran, como el pueblo de Israel, que le dio la espalda a Dios y se fueron tras los dioses vanos. Ahí es cuando vieron llover fuego del cielo con el profeta Elías, ¿sí o no? Cuando estaba todo el pueblo tras los dioses vanos, o sea, era tiempo de incredulidad en el pueblo de Dios bárbaro. No estamos muy lejos, ha de llegar en algún momento, ha de llegar. Dios me lo ha mostrado en sueños, lo he visto ya. Dios me ha mostrado cómo van a ser los últimos tiempos y las cosas que han de empezar a suceder. Por eso yo les decía, no ha llegado nuestra hora todavía, pero ha de llegar, ha de llegar. ¿Y por qué hablaron en lenguas y en idiomas diferentes? Porque en la fiesta del Pentecostés, dice que habían muchos turistas en el pueblo de Israel, que la población se multiplicaba por 10, dice, o sea que había millones de turistas. Y por eso es que Dios derramó de tal manera su espíritu que hablaron en los idiomas de todos los visitantes y les predicaban la palabra de Dios. ¿Ah? Pero en un lugar, digamos, donde todos hablamos en quichua o todos hablamos en español o todos hablan en inglés, ¿qué necesidad hay de que hablen en idiomas diferentes? ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí me hago entender? Pero en el Pentecostés, ¿por qué pasó eso? Porque habían de todo lugar, de toda nación, de todo pueblo que les rodeaban, vinieron a Israel. Por eso tuvieron que hablar. Cuando se habla en lengua, se habla en idiomas terrenales y en idiomas angelicales. Algún día hablaremos del hablar en lenguas. ¿Sí? Pero básicamente es eso. No sé si hay alguna otra pregunta, Benjamín. No, sí, pastor, está bien. Amén. Todo está entendido porque hay de que los que estaban presentes entendían perfectamente porque hablaban en sus idiomas ellos hablaban de esta palabra en los idiomas de como si era idiomas como dijo. Lenguas. Bueno, entre lenguas ellos se terrenales. de que ellos entendían. Pero ellos, los que estaban presentes decían que ellos entendían porque estaban hablando en sus idiomas maternales, algo así. En sus idiomas natales. Bueno, pero ya, Ajá. Son lenguas terrenales, o sea, son idiomas. O sea, fíjate que el Espíritu Santo te toma a ti y tú empiezas a hablar en chino, por ejemplo. Tú no sabes ni entiendes qué estás diciendo. Pero si hay algún chino ahí, ese va a entender lo que estás hablando. Y tal vez ese chino está siendo tocado por Dios y escucha el mensaje de Cristo y se convierte al evangelio. Eso es lo que pasó en el Pentecostés, ¿sí? La gente entendía, pero ellos, los que hablaban, que son los apóstoles, no entendían lo que estaban diciendo, pero la gente que les rodeaba sí entendían.
Amén. Eso se llama lenguas terrenales, o sea, los idiomas, ¿sí? Y lenguas angelicales es hablar directamente con Dios. Es otro tipo de lenguas, ¿sí? Pero mira, por ejemplo, hay una mujer en internet, sería muy bueno decirlo, una mujer que sale dizque hablando en idioma alienígena. Mire, y uno lo pone ahí y a veces lo escucha y lo han tomado como juego, como chiste, ¿no? Ya, bueno, esa mujer es una farsante, ella es una farsante. No está hablando ella no tiene ni don de lenguas, no tiene nada de eso. Pero fíjese que hoy día veía que se pusieron a investigar, alguien se tomó la tarea de investigar qué decía ella, porque para nosotros que no sabemos, ella estaba hablando 4 cosas sin sentido, pero alguien se tomó la tarea de escribir las palabras que ella hablaba y se dio cuenta de que estaba hablando en un idioma que se llama el idioma sumerio, que es un idioma de la primera civilización que ha habido en la Tierra. Ahora, este hombre dijo, tengan mucho cuidado porque el idioma sumerio no es un juego, dijo, esto hay que tener cuidado porque muchas veces se puede estar haciendo invocaciones a demonios o a ángeles. Mire, entonces sin darse cuenta, la persona puede estar invocando demonios y uno como lo mira, uno se ríe, ¿verdad? Es de chiste lo que está diciendo. Claro, ella hizo un curso, tal vez siguió ahí en YouTube y empezó a hablar por hablar, pero basándose en algo. O no será, la pregunta es esta, o no será que tiene influencia de algún espíritu inmundo que le hace a ella hablar así, tal vez porque va tras la fama, tras el dinero, pero algún espíritu inmundo está hablando allí para hacer invocación de demonios. Mire, esas cositas, por ejemplo, hablando de lo que me pregunta del hablar en lenguas, hay que tener cuidado. Pero bueno, Jenny Gavín, ¿alguna pregunta? Solo una quiero, por favor. ¿No? ¿Ninguna? ¿Seguro? Amén. Bueno, Ruth. ¿No? Bueno, ya creo que quieren ir a dormir. Marcita. No, pastor, todo está entendido. Muchas gracias. Bueno. Jimenita. No, pastor, sí le entendí. Amén, gloria a Dios. Joelito, solo una pregunta, varón. No tengo ninguna, pastor. Bueno, Priscila. No, pastor. Alexandrita. No, pastor. Bueno. Guachito o Mayrita. No, pastor. No, pastor, sí está todo entendido. Bueno, Leslie. No, pastor. Bueno, Mayrita, solo una pregunta. Hermano, ¿cómo está? Bendiciones. Bueno, hablando ahí acerca de los 7, como si diáconos, que son los primeros que fueron escogidos de la iglesia, fueron ministrados por el Espíritu Santo. Y nosotros cuando se elige de pronto en la iglesia algún hermano que va a servir, también es guiado por el Espíritu Santo, pero a veces puede ser que nosotros no seamos bien guiados del Espíritu Santo y nos podemos equivocar también eligiendo alguna otra persona, porque eso ha pasado en algunas iglesias, que eligen diáconos, pero después de un tiempo se dan cuenta que no han sido las personas que ellos creían que eran, o sea, que no tenían esos dones, como decir, porque yo he visto eso, o sea, Ajá. Entonces a veces decían que eso es, o sea, que Dios les ha hablado para que les coja a tal persona, pero después de cierto tiempo se han dado cuenta que no, o sea, que no tuvieron los frutos del Espíritu. Parece que no fue Dios. No fue, entonces eso No. digo, o sea, pensando, o sea, yo digo, o sea, se debe tener bastante cuidado también
y pedirle bastante sabiduría a Dios para que Dios ponga a las personas que sean las correctas, las indicadas, porque nos podíamos tal vez equivocar de pronto. Bueno, para responder esta pregunta me voy a tomar 1 hora, ¿sí? Para responder esta pregunta. No. Porque yo sé que los hermanos están dispuestos a irse hasta la medianoche con la palabra, yo sé. Pero bueno, vamos a tratar de resumir lo más posible. Jesús, cuando escogió a los 12 discípulos, dice que oró toda la noche. Subió al monte y oró toda la noche para escoger a los 12 discípulos. Pero cuando hablamos de esto, dice que les escogieron la gente. La gente les escogió. Los apóstoles dijeron, escojan ustedes. Escojan ustedes a la gente que ustedes vean esas 3 cualidades. Entonces, claro, la gente se puede equivocar. Dios no se equivoca. ¿Cómo es? Ruthcita, a ver, ¿algo quieres decir, Ruth? Sí, ¿y en dónde queda el texto bíblico que dice que Dios escogió a lo vil y a lo menospreciado? Ah, bueno, eso es, amén, eso es en general. A todos nosotros, todo el pueblo de Dios es escogido para salvación. Pero también dice, Él escogió para hacer algo precioso con nosotros. Entonces ahí vienen los siervos que tal vez empiezan de a poco cambiando, aprendiendo y después se vuelven en grandes siervos de Dios, ¿verdad? Pero hablando de esto, nosotros nos damos cuenta que, por ejemplo, de los 7, Mayrita, no se miran desconectando, esperarán ahí. Yo, por ejemplo, de los 7, Mayrita, esposita de Guachito, ayúdeme con esto. De los 7 que fueron escogidos, ¿de cuánto se habla de los 7? ¿De cuánto se habla? ¿Cuál sobresale de los 7? Solo se habla de uno, de Esteban. Eso, fíjese. Entonces aquí está lo interesante, que aunque los 7 fueron llamados por los frutos que daban, por la forma de vida que daban, solo había uno que realmente estaba, digamos, llamado por Dios para entregar su vida por Cristo, siendo apedreado y predicando y hablando con milagros, mire, con tantos dones, con tanta energía, hermano, que predicaba con tanta autoridad. Entonces, mire, aunque los 7 fueron llamados, los otros deben haber tal vez, no sabemos, Abraham, mire, ¿cómo terminarían los otros 6 sus vidas? No sabemos. Pongámosle un ejemplo, pongámosle que de los 7, hermano, tal vez alguno se apartó después. Por ponerle un ejemplo. Pongamos que de los 7, los otros estaban, hermano, ahí sirviendo, estaban en las mesas, pero a veces se quejaban, se cansaban, o dejaron ya de dar testimonio. Pero habla de uno que entregó su vida y fue apedreado. Y hermano, y hasta el último día de su vida dijo, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Llenísimo del Espíritu de Dios. ¿Sí se da cuenta? Bueno, procure usted ser ese. Procuren ser ese, hermanos. Procuren ser ese Esteban. Amén. Entonces, si llamamos a 5, que de los 5, hermano, usted no quiera solo formar parte del montón, sino usted procure ser ese Esteban, sobresalir del grupo, pero no sobresalir por creerse más que los otros, sino sobresalir porque tiene algo diferente que los otros no tienen. ¿Qué es eso? Hermano, la llenura del Espíritu. Ahora, si los 7 son así, hermanos, si los 7 son como Esteban, gloria a Dios. Los 7, los 10, los 20, los 80, los 1000, los no sé cuántos servidores hayan en las iglesias. Si todos son como Esteban, aleluya, hermano, qué cosa tan hermosa, porque los más beneficiados de estos van a ser la iglesia. Los más beneficiados de esto van a ser el pueblo de Dios. Amén. Mayrita Yuquilema, no sé si contesté la pregunta. Sí, mi hermano, muchas gracias. Amén, gloria a Dios. Entonces, bueno, vamos a orar para terminar, ¿ya? Pastor, una preguntita, por favor. A ver, dígame. Aquí que dice el 6:11, dice,
Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemias contra Moisés y contra Dios. ¿Quiénes son esos? O sea, Ellos que son dice los que los sacerdotes. sobornaron. Los sacerdotes, Judíos mismos. los dirigentes, eran judíos que estaban en contra de los apóstoles, en contra del cristianismo, en contra de Esteban. Entonces, como veían que no le podían refutar la palabra de Dios, dice que les dio mucho asiras, mucho coraje de que Esteban hablaba con autoridad. Entonces pagaron a 2 que estaban por ahí, les pagaron y les convencieron de que den mal testimonio de Esteban, de que hablen mal de Esteban. Y así fue como lo mataron. Ahora, eso yo les pregunto. ¿Cómo cree usted que será el juicio para esas personas? ¿Cómo cree usted que será el juicio para esos falsos testigos que fueron y hablaron mal de Esteban para que lo maten, recibiendo a cambio dinero? ¿Acaso no es ese el espíritu de Judas? ¿Ah? ¿Acaso no es eso lo que Judas hizo, vender al Señor por dinero? Estos falsos testigos cogieron dinero y dijeron, escuchamos a Esteban hablando mal de la ley de Moisés. Y acuérdense que Moisés para los judíos prácticamente es un dios, es un patriarca para ellos. Pero ellos lo idolatran mucho a Moisés. Entonces hablar de Moisés es como estar hablando mal de Dios. Y lo cogieron y lo apedrearon de una vez. Entonces, mire, ¿cómo será el juicio para ellos? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo será el juicio? ¿Qué juicio les esperaría a estos 2? Obviamente si no se arrepintieron. Aunque Esteban oró y dijo, no les tomes en cuenta este pecado. Ahí también estaban estos 2 incluidos. No les tomes en cuenta, Señor. Tal vez Dios escuchó la oración de Esteban y les perdonó, ¿no? Porque él dijo, no les tomes en cuenta este pecado. Mire, eso, hermano, y ahí es como que se vuelve intercesor, ¿no? Como Cristo más o menos, ¿no? Se vuelve un intercesor. No les tomes en cuenta este pecado, igualito a Cristo cuando dijo, perdónales porque no saben lo que hacen. Amén. Bueno, vamos ahora sí. Vamos a terminar, ¿ya? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias una vez más. Gracias, Padre Santo, por darnos este privilegio de estar aquí, Señor, con mis hermanos. Padre bendito, yo te pido, Señor, que tú los ayudes en sus luchas, en sus pruebas. Te pido, Señor, que tu palabra no nos deje estar, Señor, como somos, sino que tu palabra siempre nos lleve, Señor, a donde tú quieres tenernos, a donde tú quieres formarnos, a donde tú quieres, Señor, Padre glorioso, formar en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón. Ponemos en tus manos todo. Hoy nos reunimos por este medio, Padre, pero yo confío, Señor, que el viernes estaremos en la iglesia. En tu nombre, Señor, si tú lo permites. Oh, mi Dios amado, gracias, Padre, que tu palabra se haga vida en mis hermanos. Yo te pido que tu palabra se haga vida en ellos. No los sueltes, Señor. Que en ellos haya un espíritu, Señor, igual al que estuvo en Esteban, papá. De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría en ellos, Padre. Yo te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias por cada uno de ellos. Ahí está, Señor, algunos que están recién empezando, otros que han vuelto, otros que ya están tiempo, Señor. Padre, que ninguno esté en vano, sino que todos crezcan y todos puedan servir, Señor, a las mesas, servir a tu nombre, predicar tu palabra, Señor, con espíritu de autoridad, Señor, con milagros, con prodigios, según como tú des, bendito Dios, y según los tiempos y las necesidades. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por todo y gracias por tu palabra. Te alabo y te bendigo, Señor, y bendigo la vida de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús, que la paz y el gozo del Señor Jesucristo estén sobre cada uno de ellos. Padre Santo, en tus manos los pongo, Señor, guárdalos y guarda toda tu iglesia, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios.
Pueden activar sus micrófonos y despedirse, mis amados hermanos. Que Dios los bendiga. Que Dios Dios les bendiga. Que Dios bendiciones. los guarde. Bendiciones, hermano. Nos vemos el viernes a las 7 de la noche. Viernes a las 7 de la noche. Bendiciones. Mañana también hay, mañana jueves a las 8 de la noche, mañana jueves a las 8 de la noche hay transmisión, no se olviden. Mañana a las 8 de la noche hay transmisión. Que Dios los bendiga. Bendiciones. Bendiciones, hermanos. Pastor, amén. Bendiciones.